Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la curiosidad es nuestra mejor aliada y los enigmas son nuestro pan de cada día. Hoy nos sumergimos en las profundidades de un misterio que ha resonado en los corazones de miles, un tema que ha generado ríos de tinta virtual y ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos, debatiendo sin cesar. Hablamos de Kerem y Hande, una pareja cuya historia de amor, intensa y aparentemente indestructible, sufrió una interrupción abrupta y desconcertante. Como nosotros decimos, amor interrumpido, ¿quién los separó? El secreto. Prepárense porque vamos a desentrañar los posibles motivos, las especulaciones más audaces, las teorías más descabelladas y quizás, solo quizás, llegaremos a una conclusión que nos ofrezca una luz, aunque sea tenue, sobre lo que pudo haber ocurrido con esta pareja que tanto nos conquistó y que aún sigue despertando nuestra fascinación. Y antes de que la emoción nos arrastre por completo, un recordatorio fundamental: si aún no son parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal. Tenemos un tesoro de contenido intrigante y fascinante esperando por ustedes, y si activan esa campanita, se convertirán en los primeros en ser notificados de cada nuevo vídeo que lanzamos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con esta historia, o simplemente para refrescar la memoria y reavivar esa chispa de interés, recordemos quiénes son Kerem y Hande en este contexto. Nos referimos a una pareja que en su momento logró capturar la atención de miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Sus vidas, sus interacciones, su aparente felicidad radiante, todo parecía ser un guión sacado de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, de repente el curso de la historia cambió de forma drástica. La ruptura, o más bien la abrupta interrupción de lo que muchos consideraban un amor sólido, prometedor y destinado a perdurar, dejó a todos con la boca abierta y con una única pregunta resonando en sus mentes: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué una relación que proyectaba tal fortaleza y conexión se desmoronó de la noche a la mañana? Y lo más intrigante de todo, existió un factor externo, un secreto guardado celosamente, una fuerza invisible que orquestó esta separación. El título de nuestro vídeo de hoy no es una exageración, vamos a explorar todas estas posibilidades con la profundidad y el rigor que merecen. Vamos a empezar por el principio, o al menos por lo que se nos permitió ver de forma pública. Kerem y Hande en su apogeo, representaban la imagen de la pareja perfecta. Su química era palpable, una conexión magnética que se transmitía en cada fotografía compartida, en cada entrevista conjunta, en cada gesto cómplice. Parecían ser almas gemelas, destinadas a transitar la vida de la mano. Compartían proyectos profesionales, escapadas exóticas, momentos íntimos que el público no solo admiraba, sino que también envidiaba con sana admiración. No se trataba de una relación superficial, de esas que se desvanecen con el tiempo o la distancia. Se percibía una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendía las cámaras, los flashes y el brillo efímero del estrellato. Sus seguidores se habían encariñado con ellos, los habían adoptado como un modelo a seguir, como una pareja ideal cuya historia de amor esperaban ver florecer y consolidarse en un futuro juntos. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo y, seamos honestos, en la vida en general, las apariencias a veces son espejismos. Y en el caso de Kerem y Hande, ese velo de aparente perfección se rasgó de forma abrupta, dejando al descubierto una realidad que nadie anticipaba. La noticia de su separación cayó como un auténtico jarro de agua fría, conmocionando a su legión de seguidores. No hubo advertencias claras, no se vislumbró un proceso de desgaste gradual y público. Simplemente un día, la noticia impactó: ya no estaban juntos. Y es precisamente en este punto donde la cascada de preguntas se desata. Fue una decisión mutua, consensuada y pacífica. Hubo un detonante específico, un evento puntual que marcó el fin. ¿O hay algo más oscuro, algo que se mantuvo oculto bajo las capas de su vida pública, que provocó este desenlace? Una de las teorías más recurrentes, y quizás la más fácil de asimilar por su aparente lógica, es que simplemente las diferencias irreconciliables emergieron con el tiempo. En cualquier relación humana, por muy idílica y perfecta que parezca desde fuera, existen desafíos inherentes. Las personalidades únicas, las ambiciones personales divergentes, las visiones del futuro que no siempre coinciden, todos estos elementos pueden generar fricción. Es perfectamente posible que a medida que el tiempo pasaba, Kerem y Hande se dieran cuenta de que sus caminos vitales comenzaban a divergir. Quizás las presiones inherentes a la fama, los horarios de trabajo extenuantes e incompatibles, o simplemente la evolu.
personal y el crecimiento individual de cada uno, los llevaron a un punto donde la armonía que antes sentían ya no era tan palpable. El estrés constante de la vida pública, con su escrutinio implacable y sus demandas incesantes, puede ser increíblemente agotador, y es fácil que las relaciones personales más cercanas se resientan bajo ese peso abrumador. A veces, por mucho amor que exista, este simplemente no es suficiente para superar las duras realidades de la vida moderna y sus exigencias implacables. Otra posibilidad, y esta es una que toca un terreno un poco más delicado y complejo, es que uno de los dos, o incluso ambos, tomaran la decisión consciente de priorizar sus carreras profesionales por encima de la relación. En el competitivo y fugaz mundo del entretenimiento, las oportunidades son efímeras y, a menudo, exigen una dedicación absoluta. Es plausible que se presentaran proyectos individuales de una magnitud tal para Kerem o para Ande, proyectos que requerían una concentración y un compromiso total, y que la relación se viera, de forma consciente o inconsciente, como un obstáculo o una distracción. Quizás se acordó, de manera tácita o explícita, que lo más beneficioso para sus aspiraciones personales era separarse, ya sea temporalmente o de forma definitiva, para poder alcanzar sus metas profesionales al máximo de su potencial. A veces la consecución del éxito personal en este ámbito se percibe como algo que no se puede compaginar fácilmente con una relación sentimental intensa y demandante. Ahora es el momento de adentrarnos en las teorías que bordean el misterio, aquellas que insinúan la existencia de un secreto. Aquí es donde la imaginación del público se desata con una fuerza arrolladora, y las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones y conjeturas. Una de las ideas más populares, y que casi siempre surge ante la falta de una explicación clara, es la de terceros involucrados. ¿Hubo una infidelidad? ¿Irrumpió un nuevo amor en la vida de Kerem o de Ande, o en la de ambos? Los rumores, por supuesto, son el pan de cada día en la vida de cualquier figura pública, y en este caso, no fueron la excepción. Siempre hay ojos observando, buscando esa nueva pareja, ese nuevo interés romántico que pueda servir como explicación para un final abrupto. Si bien no existen pruebas concluyentes que sustenten estas afirmaciones, la ausencia de una explicación oficial y transparente alimenta enormemente este tipo de especulaciones. La naturaleza humana es intrínsecamente curiosa, y cuando algo se interrumpe de forma tan repentina y sin previo aviso, tendemos a buscar culpables, a identificar causas ocultas que den sentido a lo inexplicable. Otra línea de pensamiento que se aleja de la típica infidelidad y se adentra en dinámicas más complejas, apunta a presiones externas más allá de un nuevo interés amoroso. ¿Podría haber existido una interferencia familiar significativa? En muchas culturas, y a veces incluso en las más modernas, las familias ejercen un peso considerable en las decisiones vitales de sus miembros, incluidas, por supuesto, las relaciones sentimentales. Quizás las familias de Kerem o Ande no aprobaban la relación por alguna razón particular. Tal vez existían diferencias culturales insalvables, disparidades económicas significativas, o simplemente un desacuerdo profundo sobre el futuro que imaginaban para la pareja. Las presiones familiares, cuando son intensas y persistentes, pueden ser increíblemente difíciles de resistir, y en ocasiones, pueden obligar a tomar decisiones dolorosas que van en contra de los deseos personales. También se ha especulado extensamente sobre la influencia de terceros dentro de la propia industria del entretenimiento. En este ámbito, las relaciones a menudo se ven afectadas por la competencia feroz, por intereses comerciales subyacentes, o por estrategias de marketing cuidadosamente diseñadas. Podría ser que alguna fuerza externa, algún manager astuto, alguna productora con intereses particulares, haya visto la relación entre Kerem y Ande como perjudicial para las carreras individuales de cada uno. A veces en esta industria se promueven ciertas imágenes y narrativas, y una pareja consolidada y feliz podría no encajar en la historia que se desea construir o vender. Se ha llegado a decir que las parejas en el mundo del espectáculo se crean y se desmantelan por motivos puramente de imagen pública y de negocio. ¿Fue este el caso de Kerem y Ande? Es una posibilidad intrigante aunque, como muchas otras en este ámbito, resulta extraordinariamente difícil de probar. Y luego está la posibilidad, quizás la más personal y dolorosa, de secretos individuales. ¿Qué pasaría si Kerem o Ande o ambos guardaban celosamente cuestiones personales que eventualmente salieron a la luz, o simplemente se volvieron insostenibles dentro de la dinámica de la relación? Tal vez uno de ellos enfrentaba problemas personales profundos que no deseaba o no podía revelar. Quizás existía un secreto sobre su pasado, sobre sus miedos más profundos, sobre sus verdaderas ambiciones,
que con el tiempo se hizo demasiado grande para ser compartido o para ser aceptado por la otra parte. La intimidad de una relación es un terreno extremadamente delicado, y cuando la confianza se resquebraja por la presencia de secretos, la base misma de la relación se ve amenazada. Es fundamental recordar, y esto es crucial para entender la complejidad de estas situaciones, que en la gran mayoría de los casos, las rupturas de figuras públicas no obedecen a una única causa aislada. Lo más probable es que haya sido una compleja y delicada combinación de factores. Las presiones inherentes a la fama, las ambiciones profesionales que a menudo chocan con las necesidades personales, las diferencias individuales que con el tiempo y bajo el escrutinio público se acentúan de forma insospechada y quizás, solo quizás, algún elemento oculto, algún secreto particular, que actuó como el catalizador final, el punto de inflexión que puso el punto y final. El público como observador externo solo ve la superficie pulida, la fachada. Pero la verdadera profundidad de una relación, con sus intrincadas complejidades, sus luchas internas y sus vulnerabilidades ocultas, rara vez se revela por completo. Es importante también considerar el papel omnipresente y a menudo amplificador de los medios de comunicación y de las redes sociales en la percepción y construcción de estas historias. Los rumores lanzados al azar se magnifican a velocidades vertiginosas, las especulaciones, nacidas de la nada, se convierten en hechos irrefutables para una gran parte de la audiencia, y la presión sobre los involucrados aumenta exponencialmente hasta niveles insoportables. A veces la narrativa pública se construye de tal manera que incluso una separación consensuada y pacífica puede ser presentada ante el mundo como el resultado de un drama desgarrador y escandaloso. La constante exposición a la opinión pública, a los juicios y a las expectativas ajenas, puede desgastar a cualquiera, incluso a las personalidades más fuertes. Entonces, ¿quién o qué separó realmente a Kerem y Hande? La respuesta, lamentablemente, es que probablemente nunca lo sabremos con absoluta certeza. El secreto al que aludimos en nuestro título podría ser, en última instancia, simplemente la suma de las incompatibilidades humanas, de las duras realidades de la vida que chocaron de forma inevitable con el ideal romántico que proyectaban. O podría ser algo mucho más específico, algo que ellos, por razones de privacidad o protección, eligieron mantener resguardado, privado y alejado del ojo público. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que su historia, independientemente de los detalles exactos, nos enseña varias lecciones universales. Nos recuerda que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, que incluso las más hermosas y aparentemente indestructibles pueden tener finales inesperados y dolorosos. Nos enseña la importancia de ser cautelosos con nuestros juicios, ya que raramente conocemos la verdad completa y matizada de las vidas de los demás. Y sobre todo nos recuerda que el amor, aunque sea una fuerza poderosa y transformadora, no siempre tiene el poder de triunfar sobre todas las demás fuerzas que operan en la vida, las ambiciones, las presiones, los secretos y las inevitables evoluciones personales. En resumen, hemos navegado a través de un abanico de teorías sobre la posible separación de Kerem y Hande. Hemos considerado desde las diferencias personales y profesionales más palpables, hasta la influencia de terceros, las presiones familiares, o la existencia de secretos personales guardados con celo. La verdad completa en su totalidad está muy probablemente guardada bajo llave por ellos mismos. Lo que queda para nosotros como espectadores y analistas de estas fascinantes historias, es la continua fascinación por los relatos que nos invitan a pensar, que nos impulsan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sobre las complejas y a menudo enigmáticas vidas de aquellos que viven bajo el implacable escrutinio público. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este recorrido por las posibles razones que podrían haber marcado el fin de este amor. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con cada uno de ustedes. Ahora, la pregunta se vuelve hacia ustedes, me encantaría saber qué piensan. ¿Cuál de estas teorías les parece más plausible? ¿Tienen alguna otra idea, alguna perspectiva diferente sobre quién o qué pudo haber sido la fuerza que separó a Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo en la sección correspondiente, me encanta leer sus opiniones, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y antes de despedirme, si este vídeo ha resonado con ustedes y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiar. Y en todas sus redes sociales, de esta manera, más gente podrá unirse a esta fascinante conversación y seguir descubriendo las historias que nos cautivan. Y si aún no lo han hecho, no dejen de suscribirse a nuestro canal.
Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde continuaremos explorando los enigmas y las narrativas que nos roban el aliento. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar. Hasta pronto.